Famoso español habla de la conquista y dijo esto. Pues chicos, hace algunos días nos llegaron muchos mensajes la verdad referidos a lo que vamos a ver hoy, a lo que vamos a hablar hoy y a dar también nuestra opinión como españoles, en este caso que están viviendo en México desde hace ya algunos años. Y la verdad es que pues es inevitable no pararse a verlo, a hablar, que te llegue información, que te llegue el vídeo de esta persona pues, a tus manos y al final acabes viéndolo, ¿no? Entonces, a día de hoy vamos a comentarlo, vamos a verlo, vamos a reaccionarlo con ustedes, vamos a analizar exactamente lo que dice y hablar un poco desde nuestro punto de vista, nuestra opinión un poco pues sincera desde Aldar y Alex, ¿no? Entonces sí es cierto que hace ya unas semanas ha habido mucho revuelo también con este tema, sí, en concreto por políticos que vinieron al país, aquí a México y estuvieron hablando cosas, etcétera, que bueno, que si no lo han visto, justo Aquaman cuando estaba aquí, Giño, dio su opinión un poco, nosotros no sabíamos nada, no estábamos enterados de esto y la verdad fue así un poco raro. Y yo como español quiero pedir perdón a todos los mexicanos y a México por la señora esta que dice que es política, que representa a España, que vino a México, dijo un montón de barbaridades, de estupideces y de todo contra México. Yo tampoco. Habló mal de México, de los mexicanos. En fin, aquí como no es un canal de política, sí es cierto que a veces hemos tocado algún tema, pero no queremos centrarnos como tal en un tema político como tal, porque una, no nos interesa la política, dos, tampoco estamos informados de temas políticos como tal, pero sí es cierto que aquí cuando un creador de contenido abre la boca sobre la conquista, se arma un revuelo tan grande, nosotros como españoles que estamos viviendo en México, pues obviamente nos llegan los comentarios y obviamente también queremos expresarnos y decir lo que nosotros pensamos sobre estas palabras. Sí es cierto que cuando fue lo de tema de la política, ya que después empezamos a ver más o menos lo que se había dicho y lo que no, que al final pues hay miles de vídeos y pues vimos la mitad, o sea, cuando algo te entra por aquí, te sale por aquí porque realmente la opinión de alguien que no me interesa, pues no me interesa, ¿para qué darle afán? ¿Para qué seguir con ese tema? Entonces, en comunidad dejamos un comunicado de que nosotros no nos íbamos a meter en ese tipo de temas, uno, porque era política y dos, porque pues la verdad no nos interesa lo que opinen esas personas porque para nosotros no son relativamente importantes. ¿Qué digo? Pero aquí vamos a dar nuestra opinión, o sea, realmente serviría como contestación a la política, también, pero también. Bueno, no queremos centrarnos tampoco en un tema político, hacer un vídeo aquí de política, ¿no? Y pues vamos a ver el Shocas porque al final pues realmente es creador de contenido, somos creadores de contenido, al final compartimos, digamos, el medio gallego, de trabajo, justamente, es gallego también. Entonces como que hay como más, está más cercano a lo que nosotros hacemos, que son las redes sociales, que el tema político, que yo no soy ni alcaldesa ni voy a ser presidenta del gobierno. En fin, la cosa aquí es que el Shocas fue invitado al podcast de Jordi Wild Project, y pues no sé cómo fue este punto que se llegó a la conclusión de hablar de la conquista, y estas son las palabras que dijo el Shocas. ¿Esto es reciente? Porque sí, yo reciente. me acuerdo que había ido el Shocas a No, creo que es reciente. Según yo creo que es reciente. La verdad no desconozco, creo que es reciente. Tienen cara de peruano, el chileno también y el mexicano también. Y ahora comparten una puta lengua y tienen universidades. Nosotros les avanzamos en 1500 años, en 300 años les avanzamos 1500. Ellos eran tribus, joder. No, a ver. No. A ver. 10 segundos van de este vídeo. A ver. Yo ya lo había visto este vídeo y la verdad yo cada vez que lo estaba escuchando me estaba hirviendo y pitando los oídos. A ver, no tengo nada en contra del Shocas, considero que a veces dice cosas con sentido, en ese caso para mí no lo es. Y desde aquí quiero hacer una crítica, ¿no? Realmente, a ver, dice que... Lo vuelvo a poner si quieres. Sí. Pero los peruanos tienen cara de peruano, el chileno también y el mexicano también. Y ahora comparten una puta lengua y tienen universidades. Nosotros les avanzamos en 1500 años, en 300 años. Entiendo que se refiere a que los peruanos, chilenos y mexicanos tienen universidades y tienen una lengua con que comunicarse entre ellos, ¿no? Y dice que ellos, bueno, los españoles en este caso, con la conquista, les avanzaron en 1500 años, ¿no? En 300 años lo que estaban atrasados en 1500. A ver, desde aquí tengo que decir que no es cierto. O sea, al menos bajo mi punto de vista, lo que he leído, lo que he estudiado de alguna forma, porque no me lo estoy inventando yo, o sea, si eso está en los libros de historia será por algo, ¿no? Cuando los españoles llegaron a América, en este caso a México, México ya tenía muchísimas lenguas, o sea, no es como que nos dieron una lengua, bueno, nos dieron, estoy hablando como si fuera mexicano yo. No es como si los españoles le dieran unas lenguas con las que hablara en México. México ya tenía cómo comunicarse, México ya tenía sus propios métodos como tal, no es como que vinieron a civilizar
civilizarnos. O sea, siento que es una palabra muy incorrecta, porque México, en este caso hablando de México que vivimos aquí, tenía una de las ciudades más grandes del mundo en ese entonces, que era Tenochtitlán, y era una de las ciudades más grandes del mundo en esa época, y era una de las ciudades muchísimo más limpias que cualquier ciudad de Europa. ¿Por qué? Porque tenían una gran arquitectura, unos grandes arquitectos con los cuales diseñaban de alguna forma, sin tener el conocimiento que se hay ahora, ductos para el agua, aguas de hecho, negras. Mucho más conocimiento de salud, Sí, por sí, todos los temas pues que había. En España realmente ese tema siempre fue muy malo, porque pues hubo miles y miles de enfermedades a lo largo de la historia, cosa que aquí no hubo tanto. Entonces es como, siento feo escuchar esto, porque como ya no sé a qué vino, o sea, cuál fue la pregunta de Jordi o cómo. Vamos a seguir, dura 3 minutos lo que dijo. Vamos a seguir, pero son 10 segundos en los que empieza demasiado fuerte este tema. Uno, porque como dices, tenían un idioma al comunicarse, tenían muchas lenguas. Una lengua, y al final dice, para comunicarse entre ellos, y ahora tienen universidades. Ok, yo como me comunico con un chino ahora mismo. No, pero realmente no es el caso. O sea, siento que tiene universidades, sí. O sea, México a día de hoy tiene universidades, tiene hospitales, tiene colegios, etcétera, pero es algo que hace muchos años fue impuesto a la fuerza. O sea, realmente no sabemos, no tenemos otra versión. Que sí, a día de hoy hay universidades muy buenas. Está el catolicismo aquí también en México, que trajeron la religión, pues los españoles de Europa. Está bien, pero realmente no sabemos qué hubiera pasado. Solo tenemos una versión. No sabemos qué hubiera pasado si no hubiera llegado una conquista. No se puede hablar de esto como si es mejor cuando no tienes la otra versión. Nunca se sabe. Y aparte que no sabes si iban a desarrollar ellos mismos universidades o iban a hacer mil cosas más, porque pues no se sabe. Y realmente el conocimiento... Bueno, vamos a verlo más, pero el conocimiento de los mayas, de los aztecas, de los toltecas, olmecas, era muy avanzado. El conocimiento era muy, muy, muy avanzado. Vamos a seguir, pero hay muchísimos... Madre mía, esto tiene... Muchísimos inventos, muchísimos descubrimientos, muchísimas cosas que cambiaron la humanidad gracias a lo que los indígenas mexicanos sacaron. O sea, vamos a seguir viendo, pero... Les avanzamos 1500. Ellos eran tribus, joder, y la mitad eran nómadas también. Y nosotros les avanzamos 1 milenio en 300 años. No, la capital era espectacular. Por supuesto, sí. Era una locura. Era una locura. Es decir, que tampoco no se imagina la gente tribus cutres de estar en la jungla. O sea, tenían una estructura, unos canales, o sea, tenían una estructura. Pero estaban muy desarrollados. Por eso se pudo conquistar. Claro, estaban 1000 años por detrás de Europa. 1000 años. Y en 300 años se convirtieron en gente muy competente. 1000 años, eso no es cierto. Eso me parece... Mi exacto fue a lo de Jordi Wild. Obviamente la capital estaba muy avanzada y mucho más avanzada a ciudades europeas. Pero como está avanzado la capital ahora de cualquier país, hablando de un pueblito en el país, o sea, al final no es lo mismo que esté avanzado un pueblo de Galicia que está avanzado Madrid, a día de hoy ¿De mismo. qué estás hablando? De lo que está diciendo, dice, la capital sí estaba muy avanzada, pero pues también podía haber tribus que no sé qué, no sé cuánto. Sí. Pues sí, es un país, al final. Actualmente, en el siglo en el que estamos, ningún lugar está tan avanzado, digamos, por la capital de un país como puede ser un pueblito perdido en el medio de ese país. No, nada que ver. Y a día de hoy, o sea, imagínate en los años atrás, es lo mismo. ¿Qué importa eso? Utilizar correctamente todas sus materias primas a tener una lengua con la que poderse comunicar, que es fundamental. Pero es que ya se comunican fuertes es porque tienen una lengua, tío. Pero, a ver, aquí tengo que hablar. México tenía, tenía muchas lenguas con cómo comunicarse. Tenía muchas lenguas. O sea, antes de que llegaran los españoles a imponer el latín, eran muchísimas lenguas con las que se comunicaban en México. O sea, no es que había una, es que había muchas. Es que habla como si fueran mudos. No, como si no se pudieran comunicar, como si literalmente la boca no existiera y pues no sé, se deberían de comunicar por señas, por silbidos o no sé por qué, porque no entiendo el hecho de decir que se puedan comunicar, o sea... Todavía hay en México existen más de no sé cuántas son. No me acuerdo, cada dato que nos dan es una barbaridad, 200, no sé cuántas lenguas originarias de México, o sea, es una locura. Y no lo valoran, y dicen, no, es que venís de superiores, tal, no es de superiores, somos hermanos, a vosotros nos conquistaron, se hermanaron con vosotros, unimos fuerzas, éramos uno. A ver... mira, va a hablar aquí, no sabía que iba a hablar alguien. En fin, se hermanaron, no fue conquista. A ver, la realidad es que en ese punto tampoco estoy de acuerdo. No niego que España haya traído cosas buenas y lo que tú quieras, pero no creo que se hayan hermanado. O sea, en aquel momento España sí es cierto que venía con
era muy superior en ciertas cosas, como militarmente, o sea, tenía armas, cosas que aquí en México, bueno, y en toda Latinoamérica, en América en general, no se habían visto nunca, armas de fuego. Obviamente en ese aspecto eran muy superiores, y lo que vinieron a hacer pues fue a imponer lo suyo, el catolicismo, la religión, su lengua, sus costumbres, y a llevarse realmente lo que había aquí. Es la realidad, o sea, no me estoy inventando nada, es algo que está escrito en los libros de historia. Ahora que vengas tú como que vinieron en son de paz y que vinieron a hacer un match aquí con México, bueno, con Latinoamérica, pues no es cierto, eso no es verdad, ¿no? Vamos a ver qué dice este chico. La verdad no sabía que iba alguien a hablar, pero pues ahora tengo curiosidad. Yo quiero decir una cosa, y es que en el primer momento en el que se habla de pues la conquista, ¿no? O sea, al final es un tema tabú también para muchas personas, igual desinformación, porque pues a nosotros no nos explican bien a fondo en la historia, en el colegio, a profundo de cómo fue todo eso. Ver ahora realmente que se hable de que estar orgullosos, porque muchos podrán estar orgullosos, que me parece lamentable, de decir conquistamos América, conquistamos México, conquistamos no sé qué, hicimos de todo, y ahora decir hermandar, cuando al principio dijiste que nosotros le dimos, o sea, como que aún por encima le hicimos un favor, como que siento que hay mucha contradicción también en lo que está diciendo él, porque al principio como que habla mucho de le dimos, y luego no, nosotros fuimos en son de paz, y pues era como para hacer un match y unirnos más fuerzas. Unir más fuerzas no es llegar aquí e imponer todo lo que tú querías imponer, eso no es unir fuerzas, es someter a una persona a hacer algo que igual ellos no querían hacerlo. Él habla de que llegó a México a darles lo que nunca tuvieron, por así decirlo. Ajá. Y cuando llegaron aquí en México ya había una cultura, y ya estaban súper avanzados en ciencia, astrología. Eso es un montón. Eran súper inteligentes. Los mayas inventaron el número 0, que a día de hoy el número, o sea, es un cambio para la humanidad descomunal. Iban muy superiores, pero de lejos, en astrología. No, tenían, eso ni qué decirlo. Tenían uno de los calendarios más precisos del mundo en aquel entonces. O sea, no puedes decir que llegaron aquí, que llegaron en los españoles a México a civilizarlos y a enseñarlos y a no sé qué, cuando ellos realmente ya iban muy superiores en muchas cosas. En agricultura, en ciencia, en astrología, sanidad natural, de esto de que se curaban con hierbas y con esas cosas. El conocimiento de la salud, por eso yo decía, o sea, al final es muy, muy triste ver realmente cómo se refiere en muchas cosas, pero yo digo que algo que quieras decir que es bueno, cuando tú quieres imponer algo, ahí ya no es bueno, porque tú no tienes que imponerle a nadie, ni a una civilización, ni a un país entero, ni a nadie lo que tú quieras porque tú creas que eso es mejor. O sea, porque ellos creyeran que el latín en ese momento era el idioma super guau del mundo, no tienes por qué imponérselo a unas personas que acabas de conocer, que ya tienen sus maneras de comunicarse, ya tienen sus propias lenguas. ¿Por qué imponer? O sea, yo siento que ahí ya se pierde todo. A día de hoy viene alguien a imponerte algo y ¿qué haces? Pues obviamente no lo dejas. Entonces, si estás claro que imponer es algo malo, desde ahí ya vemos que no están bien las cosas que se hicieron. Y no hay más que hablar de todo lo que dio México al mundo, a la humanidad. O sea, hablando de temas de comida, el tomate, el chocolate, el maíz, todo lo que México dio al mundo, que a día de hoy es lo cotidiano. Si no fuera por los mayas que empezaron a cultivar el cacao, a día de hoy no existiría el chocolate. No existiría, es la realidad. No sé por qué ciertas personas desmeritan el hecho de que, no sé, de que antes de que llegaran los españoles a la conquista, como que aquí no había nada, ¿no? O sea, es algo que no acabo de entender. Y lo digo como español, yo estoy orgulloso de ser español, nunca me van a ver renegar de mi país, porque yo amo España, igual que amo México. Ahí está nuestra familia, es mi patria, obviamente. Y jamás me van a ver decir que no quiero España, que no quiero estar allí jamás. Yo soy muy feliz cuando voy a España. Viajo, estoy con mi familia, estoy con mis seres queridos, voy al pueblo donde crecí, donde nací. Sí es cierto que mi hogar a día de hoy es diferente, porque soy muy feliz viviendo en México. Correcto. Estoy muy a gusto. La verdad es que como me sentí aquí, no me sentí en ningún lado. Es como la mamá que te adopta, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Cuando es chico o lo que sea. Que digo, a día de hoy yo tengo mi mamá, ¿verdad? Pero es un decir. Y yo amo a mi patria. Y también soy gallego como el Socas. Pero realmente no pienso de esa forma. O sea, siento que España tiene cosas muy buenas. Tiene cosas hermosas. También es un país muy bonito. Con mucha cultura también. Pero no por eso voy a decir que sea mejor. O que vino a enseñarle a México cómo avanzar. O enseñarle a México cómo es que tiene que vivir. Siento que no es correcto. No es la forma correcta.
correcta. México ya tenía muchas cosas antes de la llegada de los españoles. México ya iba muy avanzado en muchísimas cosas que en Europa todavía no existían. Entonces siento que hay que... Y que en Europa no había, o sea, realmente. Hay que hablar un poco con la verdad también, ¿no? O sea, no dudo de que gracias a España, hoy México a lo mejor pueda haber aportado algo. De las formas, las formas no han sido las correctas, es la realidad, está escrito. No sabemos tampoco cómo México hubiera sido si no hubiera llegado la conquista española. Esa es la realidad. Entonces, pues tampoco podemos hablar de que gracias a Europa, gracias a España, México es lo que es. La verdad es que no sabemos si sería mejor sin la conquista. No podemos hablar desde ahí. ¡Wow! La semejante mamada que acabas de escuchar salió del hocico del famoso y reconocido streamer español El Shocas, que a su dicho, las civilizaciones prehispánicas eran una bola de incivilizados, incompetentes y subdesarrollados. Me es muy interesante y curioso cómo él utiliza la palabra nosotros, como si lo hubiera venido personalmente a conquistar. Eso sí. Eso es correcto, ¿eh? Eso también es verdad. Eso sí. El Nuevo Mundo. Además, dato curioso, los que vinieron a conquistar Latinoamérica no fueron los españoles, sino los castellanos. En ese momento, el concepto de España como nación no existía. Es cierto eso, ¿eh? Sí. Totalmente. Eso es totalmente correcto. Así como el de México, Perú, Chile, etc. Pero yo creo que lo que más me enchila de todo esto es que haya dicho que los europeos trajeron la civilización y estos, muy amigablemente, la compartieron con todos los pueblos americanos. Eso es justamente Eso es lo que estamos diciendo, que justamente lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, realmente viniste imponiendo, no viniste de manera familiar a decir, oye, mira, te ofrezco estas cosas y tú me das estas. ¿Quieren aprender un nuevo idioma? No, llegaste y tracas. Quiero y tú lo aprendes iglesias y tú vas a tener iglesias. Y tú crees en esto, y tú crees en esto porque esta es mi cultura y tú la haces. No es así tampoco. Como si fueran unos salvadores. Papito, antes de la llegada de los conquistadores, ya existían civilizaciones que tenían tecnologías más avanzadas que en Europa. Ya tenían lenguas para comunicarse, organización social, comunas educativas, entre otras cosas en donde los europeos aún estaban en pañales. Además que este brother nos trata de vender que el periodo del virreinato fue pura paz y armonía y constante desarrollo, cuando los únicos cabrones que se beneficiaron de este, entre comillas, progreso, fueron los españoles peninsulares, mismos que impusieron un sistema de castas y limitaron la movilidad social de los súbditos de la corona española aquí en Latinoamérica. Pero definitivamente lo que más me enchila es que haya dicho que en 300 años los indígenas se volvieron personas competentes. Hazme el cabrón favor. Y luego tiene todos los huevotes de decir, no es de superiores, somos hermanos. Bueno, literalmente en 2 minutos procedió a tirarle mierda a todas las culturas prehispánicas. Y también denigrarlas. En fin, seguimos debatiendo las acciones que cometieron personas que hoy en día ya son más que polvo o huesos. Yo siempre he dicho que hay que estar orgullosos de nuestro pasado y también de nuestra mezcla cultural. Y lo único que coincido con el Shocas es que, independientemente de los actos de nuestros antepasados, por muy horribles que hayan sido, al final aquí estamos. Y sí, en cierto sentido, somos pueblos hermanos, compartimos historia. Pues sí, en el presente, viendo el presente, es real lo que dice. Sí. O sea, yo siempre digo que no hay que ver el pasado. Es como hay gente que nos dice, no, ustedes vinieron refiriéndonos a nosotros, ¿eh? Ustedes vinieron a conquistarnos, a robarnos, a saquearnos, a quitarnos el oro. Y yo digo, oye, güey, pero yo no vine a hacer eso. Ni siquiera. Ni siquiera mi tatarabuelo existía en aquel entonces. O sea, ¿por qué a mí me echas en cara algo que yo no hice? Y eso es real, ¿no? O sea, yo siempre digo, ¿por qué no ver mejor el presente? A día de hoy sí somos hermanos. Lo que pasó, pues pasó. Culpa mía no fue, aunque yo sea español, ni de mi tatarabuelo tampoco, porque ni el tatarabuelo de mi tatarabuelo probablemente haya estado. Entonces, pues ahí también es un poco de razón a este chico. Partimos cultura, lengua, religión. Y yo creo que eso es lo que persiste al final. Pero no podemos decir que todo se lo debemos exclusivamente a los españoles. Es correcto. Y aquí yo me hago la pregunta, ¿qué es lo que les enseñan a los españoles en las escuelas? ¿Cuál fue su concepto de la conquista de América? En fin, les mando a ver. Chicos, nosotros hablamos justamente de esto en un vídeo hace mucho tiempo, cuando fuimos, si mal no recuerdo, en un museo en Guanajuato, creo. ¿En Guanajuato? Me suena que era un museo de Guanajuato. No era en Guanajuato, ¿no? ¿No era en Guanajuato? ¿No fue cuando fuimos a Bellas Artes? No. Dentro, con los murales. También, pero mucho antes hablamos de eso también, en un vídeo. Estábamos gorditos todavía. Ya me acuerdo. ¿Fue en Guanajuato? No, fue en Tasco. En León.
¿No fue León? Bueno, no importa. Hablamos de esto y justamente dijimos esto. De la conquista en España no te dicen nada. No se menciona México, no se menciona nada, no se menciona... Es que literal ni se menciona México. Te puedo ir ahora a España a agarrar un libro de mi secundaria, preparatoria, bachillerato, lo que tú le quieras llamar. No hay México escrito en ninguno de los libros en 1500, 2000, 3000 hojas. No hay nada de saqueo, no hay nada de conquista, no hay nada de robos, de oro, de no sé qué. Lo que sí se dice, sí. ¿Llegaron a América? Cristóbal Colón llegó a América, descubrió América, descubrió que había tierra, de allí encontró el tomate, encontró la patata. La trajo para Europa, para España, y pues a partir de ahí empezaron a cultivar más cosas, tenían más alimentos, tenían pero más realmente cosas, pero no se profundiza absolutamente en nada.